Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Yo quisiera comenzar por por agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, especialmente a su presidente, Abel Augusto Zamorano, y a su secretario, Enrique Navarrete, por darme la oportunidad de conversar con ustedes en el día de hoy sobre algunos temas relacionados a la reforma constitucional. Para mí es un verdadero honor estar aquí, es mi primera vez en Panamá y para mí realmente es una gran oportunidad tener esta oportunidad en el día de hoy. En el día de hoy, en esta intervención, yo me propongo hacer lo siguiente. Primero, me dispongo a examinar los argumentos clásicos a favor y en contra de la permanencia de los órdenes constitucionales, argumentos ejemplificados en el debate entre James Madison y Thomas Jefferson, que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el cual giró precisamente en torno a los peligros de la reforma constitucional. Segundo, me dispongo a analizar la manera en que ese debate se refleja y se ha reflejado en los procesos de reforma constitucional en nuestros países. Y finalmente, me interesa mostrar que algunas de nuestras constituciones han, en cierto modo, superado ese debate, eliminando, al menos parcialmente, la tensión entre el constitucionalismo y la democracia en el contexto de la reforma constitucional. Ahora bien, la insistencia en que un orden constitucional, una vez creado, una vez instaurado, debe ser más o menos impermeable al cambio, está directamente conectada a la idea de que existe tal cosa como una constitución ideal, una buena constitución. Es decir, una constitución que, conforme a la visión particular de aquel que defiende su permanencia, reconoce los derechos que todos los individuos deberían tener y establece las instituciones necesarias para gobernar a la sociedad de forma justa. Si tal constitución ya ha sido adoptada, algunas personas argumentan, ¿para qué modificarla? Esta concepción fue de hecho muy bien expresada tan temprano como en el siglo XVIII por un jurista jacobino que en las postrimerías de la Revolución Francesa expresó, y cito, «La revolución ha terminado, pues ya no existen más injusticias que corregir o más prejuicios que eliminar». La aspiración a la permanencia de los órdenes constitucionales es todavía más común en nuestros tiempos y puede caracterizarse como la visión dominante en la teoría constitucional. Ronald Dworkin, quien es sin duda uno de los juristas contemporáneos más destacados, ha defendido esa concepción. Para Dworkin, la perpetuidad de una constitución es deseable cuando la misma establece las garantías necesarias para la existencia de un sistema democrático liberal. Por ejemplo, si la Constitución respeta el derecho al voto, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de culto, entonces estamos frente a una Constitución democrática que debe ser perpetua, no hay razón para estarla modificando. Pero uno no debería pensar, sin embargo, que la aspiración a la permanencia de los órdenes constitucionales meramente busca proteger derechos políticos y civiles. Por el contrario, la idea es que la reforma constitucional siempre viene acompañada de peligros, que alterar una constitución implica jugar con la estabilidad del sistema político y poner en riesgo el respeto por el Estado de Derecho. En el pensamiento constitucional norteamericano, una de las primeras formulaciones de ese punto de vista puede identificarse en los escritos de Madison, particularmente en el contexto de su famosa respuesta a Thomas Jefferson. Jefferson se refería con desprecio a lo que él llamaba constituciones perpetuas. Se quejaba Jefferson de que, y cito a Jefferson, algunos hombres ven las constituciones con sagrada reverencia y las consideran la clave de un pacto, demasiado sacras como para ser tocadas. Para Jefferson, no solo las constituciones deberían cambiar como resultado de lo que él llamaba el progreso de la mente humana, sino que aquellos que nacieron bajo una constitución adoptada por generaciones anteriores deberían tener el derecho a corregir los errores en ella contenidos, porque para Jefferson una constitución no había tal cosa como una constitución perfecta. Jefferson llegó incluso a sugerir que en determinado momento, él decía, por ejemplo, que luego del advenimiento a la adultez de una nueva generación, lo que ocurría para él cada 19 años, según una interpretación que él hizo sobre las tablas de mortalidad en Europa, cada 19 años, decía, el orden constitucional debería caducar y una nueva asamblea constituyente ser automáticamente convocada. Desde esa perspectiva, las constituciones perpetuas, aquellas que se asumen válidas a través del tiempo
y que no pueden ser enmendadas con facilidad, niegan para Jefferson la soberanía de los vivos, o de otra manera, niegan el poder constituyente del pueblo. Madison, sin embargo, pensaba que esas propuestas de Jefferson venían acompañadas, y cito, del peligro de alterar la tranquilidad pública apelando demasiado a las pasiones del pueblo. Madison estaba convencido de que de ponerse en práctica la concepción jeffersoniana del cambio constitucional, se crearía en el pueblo la idea de que el orden constitucional vigente era defectuoso y necesitaba ser corregido, privándolo así, decía Madison, de esa veneración que el pasar del tiempo le imprime a todo y sin la cual quizás los más sabios y libres gobiernos no poseerían la estabilidad necesaria. Por eso, Madison favoreció un proceso de enmienda que hiciera a la reforma constitucional difícil e improbable, y cuyos protagonistas no fueran los ciudadanos ordinarios, pues eso sería demasiado peligroso, sino los legisladores federales y estatales. Como sabemos, la posición de Madison resultó triunfadora y la posición de Jefferson fue rechazada. Y la posición de Madison, como resultado, quedó reflejada en el artículo 5 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece un proceso de reforma que para todos los propósitos es un proceso de no reforma, porque es casi imposible enmendar esa Constitución. Ahora bien, no es una exageración decir que la posición de Madison no solo prevaleció en Estados Unidos, sino que de una u otra manera ha quedado también reflejada en la mayoría de las constituciones modernas. Generalmente, las constituciones, como ustedes saben, presentan obstáculos al cambio constitucional que usualmente toman la forma de requerimientos de mayorías especiales o de debates legislativos temporalmente extendidos. Y algunas constituciones incluso colocan ciertas disposiciones o principios fuera del alcance del poder de reforma a través de cláusulas pétreas, es decir, cláusulas constitucionales que dicen determinados artículos de la Constitución no pueden ser enmendados. Durante la mayor parte de su historia constitucional, los países de América Latina se han caracterizado por adoptar constituciones de este tipo. Por ejemplo, la Constitución de la Gran Colombia de 1821 disponía en su artículo 190 que si 2/3 partes de cada una de las cámaras legislativas votaban a favor de la reforma de algún artículo de la Constitución, el Congreso entonces quedaba autorizado a proponer la reforma a un nuevo Congreso, que entonces tendría el derecho a ratificarla nuevamente con el voto de 2/3 partes de los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. Además, el artículo 190 de esa Constitución contenía una cláusula pétrea, prohibiendo la reforma de la sección 1 del título 1 y de la sección 2 del título 2, las cuales se referían, entre otras cosas, a la forma de gobierno y a la independencia y soberanía de la nación. Las cláusulas pétreas presentes en algunas de nuestras constituciones históricas y actuales, en cierto sentido, intentan crear verdaderas constituciones perpetuas, es decir, constituciones cuyos elementos esenciales, aquellos protegidos a través de la cláusula pétrea, son permanentemente colocados fuera del alcance del proceso de reforma. Sin embargo, a la misma vez, en nuestros países, la reforma constitucional e inclusive la adopción de nuevas constituciones, más que una situación excepcional, aparenta ser altamente frecuente. Según un estudio recientemente llevado a cabo por Detlef Nolte, en los 18 países de América Latina hubo 326 enmiendas constitucionales entre 1978 y el 2009, y durante ese mismo periodo han sido adoptadas 16 constituciones nuevas, si se toma en cuenta la Constitución de la República Dominicana, que fue adoptada en el año 2010. En ese sentido, a pesar de caracterizarse por procedimientos de reforma consistentes con la tesis madisoniana, el constitucionalismo latinoamericano no ha logrado establecer constituciones realmente impermeables al cambio constitucional. Ese fracaso, por supuesto, es en parte el resultado de los profundos cambios políticos que han experimentado nuestros países en las últimas décadas, especialmente la transición de regímenes autoritarios a sistemas de regímenes autoritarios a sistemas democráticos durante la última parte del siglo XX, que vino acompañada de importantes reformas constitucionales. También consistente con la visión madisoniana es el hecho de que los procesos de enmienda de nuestras constituciones, hasta muy recientemente, descansaban casi exclusivamente en las manos de las legislaturas nacionales.
Temprano en nuestra historia constitucional eran pocas las constituciones cuyos procedimientos de reforma permitían la participación directa del pueblo. La excepción más importante siempre fue la Constitución de Uruguay, que desde su ya extinta Constitución de 1934 permite a los ciudadanos presentar propuestas de reformas a través de la iniciativa popular a ser ratificadas directamente por el electorado. De hecho, algunas de las más recientes crisis constitucionales en la región han estado directamente relacionadas al carácter elitista de los procedimientos de reforma constitucional históricamente imperantes en nuestros ordenamientos jurídicos. Ejemplo de lo anterior, ejemplo de estas crisis, son las crisis constitucionales recientes en países como Colombia, Venezuela y Bolivia, las cuales no solo resultaron en la adopción de nuevas constituciones, sino que en cierto modo esas nuevas constituciones inauguraron una época nueva. No es que esas constituciones ya no se caracterizaran por su rigidez o por, en cierto modo, aspirar a ser constituciones perpetuas, sino que dicha rigidez se encuentra ahora especialmente dirigida al poder ordinario de reforma y no a imposibilitar el ejercicio de la soberanía popular. Es decir, los procesos rígidos de reforma ahora están dirigidos al Congreso, por ejemplo, a la legislatura nacional, pero a la misma vez esos obstáculos no tienen como objeto evitar el ejercicio futuro del poder constituyente, y me explico en un momento. A la misma vez de este desarrollo, de la adopción de estas nuevas constituciones, se ha venido desarrollando una doctrina judicial que supone que existen límites implícitos a la reforma constitucional. Es decir, determinadas reformas, aquellas que envuelven cambios tan fundamentales que equivalen a la adopción de una constitución nueva, ya no estarán al alcance de los procesos ordinarios de cambio constitucional. Estos dos desarrollos, la adopción de nuevas constituciones que hacen difícil la reforma constitucional, pero a la misma vez proveen una apertura para el ejercicio del poder constituyente, y por otro lado, el desarrollo de la doctrina judicial de los límites implícitos. Ambos desarrollos descansan de manera importante en la teoría del poder constituyente, la cual repasaré muy brevemente a continuación. La teoría constitucional moderna distingue, siguiendo a Emmanuel Sieyès, entre el poder constituyente, entendido aquí como poder constituyente originario, y los poderes constituidos. El poder constituyente, dicho en pocas palabras, es el poder de crear una constitución nueva. En tiempos modernos, dicho poder es invariablemente atribuido al pueblo, en cuya autoridad, se dice, descansa la legitimidad de la ley suprema. Por definición, el poder constituyente es un poder soberano, es decir, es la facultad extralegal de fundar un ordenamiento jurídico nuevo. Finalizada la obra del poder constituyente, es decir, adoptada la nueva constitución, entran en escena los poderes constituidos, que no son otra cosa que las instituciones ordinarias del Estado, por ejemplo, las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, y sus competencias. Entre las competencias de los poderes constituidos se encuentra el poder de reformar la Constitución conforme a los procedimientos legales en ella contenidos. Pero como poder constituido, el poder de reforma está sujeto a los límites procesales y sustantivos a los que hice referencia hace un momento. Por ejemplo, los tradicionales obstáculos al cambio constitucional, las supermayorías, los debates legislativos temporalmente extendidos, las cláusulas pétreas. Ahora bien, la concepción madisoniana del cambio constitucional puede en cierto modo entenderse precisamente como un intento de evitar el ejercicio del poder constituyente. Y la concepción Madison-Jeffersoniana o la crítica jeffersoniana insiste en permitir y promover el ejercicio del poder constituyente del pueblo. No obstante, como sugería al comienzo, las nuevas constituciones de América Latina, a mi juicio, van más allá de estas dos concepciones. En primer lugar, contrario a la visión madisoniana, estas constituciones no le cierran la puerta al ejercicio futuro del poder constituyente, el cual podría resultar en la creación en la destrucción de la Constitución vigente y en su sustitución por otra nueva, sino que crean una apertura para el mismo.
Institucionalmente, esa apertura toma la forma de la iniciativa para convocar a una asamblea constituyente, mecanismo presente en diversas modalidades en constituciones de países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Panamá. Estas constituciones presentan ese mecanismo como una solución a la tensión entre el poder soberano del pueblo y la aspiración a la permanencia del orden constitucional. Si bien estas constituciones no pueden caracterizarse como flexibles, pues son protegidas del poder ordinario de reforma a través de los tradicionales obstáculos al cambio constitucional y en algunos casos, como veremos posteriormente, a través de la doctrina de los límites implícitos al poder de reforma, le atribuyen al pueblo la facultad de mirar al orden constitucional desde afuera y sustituirlo por otro nuevo a través de un acto político facilitado por el propio texto constitucional. Por ejemplo, en el caso específico de Colombia, la Corte Constitucional acertadamente ha sugerido que la Constitución de 1991 intentó superar la tensión entre la soberanía popular y la supremacía constitucional, y cito, por medio de una apertura al poder constituyente, previendo un procedimiento agravado de reforma que podría eventualmente permitir una sustitución jurídicamente válida de la Constitución vigente. Y ahí la Corte se está refiriendo a la posibilidad de convocar una asamblea constituyente con un poder general de reforma que pueda resultar en la sustitución de la Constitución vigente y en la creación de una Constitución nueva. En segundo lugar, estas nuevas constituciones latinoamericanas tampoco son consistentes con la visión jeffersoniana y, de hecho, le permiten al pueblo ejercer poderes democráticos que quizás el propio Jefferson no habría visto con muy buenos ojos. En vez de asambleas periódicas activadas automáticamente cada 19 o 20 años, como decía Jefferson, algunas constituciones latinoamericanas le otorgan al electorado la facultad de convocar por iniciativa popular y en cualquier momento una asamblea constituyente investida con el poder de proponer cambios constitucionales fundamentales cuyas propuestas estarán sujetas a la ratificación popular. El artículo 411 de la Constitución de Bolivia de 2009 provee uno de los más claros ejemplos, y leo de la Constitución boliviana: la reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías o a la primacía y reforma de la Constitución tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria de referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por la presidenta o presidente del Estado. Como puede observarse, esta disposición explícitamente afirma el carácter soberano de la Asamblea, caracterizándola como una Asamblea constituyente, originaria, plenipotenciaria. En ese sentido, la Constitución de Bolivia no deja duda alguna de que lo que se intenta es crear una apertura para el ejercicio del poder constituyente originario, lo cual, como ha quedado ejemplificado en nuestra historia constitucional, implica que dicho cuerpo tendría la usualmente peligrosa facultad de invadir el terreno de los poderes constituidos si así lo estima necesario, adoptando, por ejemplo, leyes ordinarias o realizando actos administrativos. Otras constituciones que también han establecido mecanismos que, contrario a la visión madisoniana, contempla la sustitución de la Constitución vigente por otra nueva, han intentado canalizar el poder constituyente con el objetivo de proteger la jurisdicción de los poderes constituidos. En algunos casos, esto implicaría una asamblea constituyente incapaz de suspender o alterar el funcionamiento de los organismos ordinarios del Estado. En otros casos, dicha canalización buscaría evitar que la asamblea inaugure una nueva institucionalidad que envuelva la sustitución inmediata de los oficiales gubernamentales con aquellos que sean electos o seleccionados conforme al nuevo orden constitucional. El artículo 314 de la Constitución de Panamá provee un ejemplo de lo anterior. Dicho artículo permite la convocatoria a una asamblea constituyente paralela, susceptible a ser convocada por iniciativa popular, la cual puede utilizarse para adoptar, y cito, una nueva constitución o para reformar la actual constitución de forma total o parcial. No obstante, dicho artículo también dispone que las disposiciones que adopte la Asamblea en ningún caso, y cito,
tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución. A pesar de no permitir el ejercicio de un poder de cambio constitucional verdaderamente ilimitado, es decir, a pesar de no permitir el ejercicio del poder constituyente originario, y en ese sentido ser parcialmente inconsistente con el principio de la soberanía popular, no debe perderse de vista que la mera presencia de este tipo de mecanismo hace solo unas décadas hubiese sido impensable. Es decir, visto desde una perspectiva histórica, un mecanismo como la Asamblea Constituyente paralela, a pesar de no ir tan lejos como aquellos contemplados en las nuevas constituciones de Bolivia, Venezuela y Ecuador, representa un gran avance en el constitucionalismo democrático, avance que de hecho no ha tenido lugar todavía en Europa ni en Norteamérica, donde la visión madisoniana del cambio constitucional prevalece de forma casi absoluta. Ahora bien, si bien el constitucionalismo latinoamericano ha logrado establecer mecanismos que facilitan en distintos grados el ejercicio del poder constituyente y la participación popular en la creación de nuevas constituciones, también se han logrado importantes avances en torno a los límites de la reforma, del poder de reforma constitucional de los organismos ordinarios del Estado. La institucionalización de los límites a la reforma constitucional puede tener lugar a través de tres métodos principales. El primero es incluir en el propio texto constitucional cláusulas pétreas, las cuales, como hemos visto, han estado presentes en las constituciones de nuestros países desde temprano en el siglo XIX. El segundo método es un poco más novedoso y toma la forma de normas de cambios que distinguen, por ejemplo, entre enmiendas, reformas y creación de nuevas constituciones y establecen distintos procesos para cada tipo de transformación constitucional. Un ejemplo de ese método es el provisto por el título 9 de la Constitución de Venezuela de 1999. En el artículo 340 de dicho título se define el término enmienda como, y cito, la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución sin alterar su estructura fundamental. Y dispone que las enmiendas serán adoptadas por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional y ratificadas por el pueblo en referendo. Es decir, no se requieren mayorías especiales para las enmiendas. Por su parte, la reforma constitucional es definida en el artículo 342 como, y cito, una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Es decir, que aquí vemos un cambio constitucional más general, pero que todavía no afecta las bases fundamentales del texto constitucional. Dicho artículo dispone que los proyectos de reforma deben ser aprobados por dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional y ratificados por el electorado. Finalmente, el artículo 347 establece, y cito, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. De su faz, el título 9 no debe entenderse como un simple intento de hacer más difíciles aquellos cambios constitucionales que tiendan a ser más generales o fundamentales, sino en hacer al procedimiento requerido para la adopción de ese tipo de cambios más participativo y deliberativo. Por eso, el proceso más participativo y deliberativo de todos, la Asamblea Nacional Constituyente, la cual puede convocarse por iniciativa popular, se presenta como obligatorio para la creación de nuevas constituciones o para la adopción de cambios que alteren las bases fundamentales de la Constitución. Si uno quiere llevar a cabo esos cambios, la única manera es recurrir a un ejercicio del poder constituyente del pueblo. Este tipo de distinciones, la distinción entre enmienda, reforma y creación de nuevas constituciones, también está presente en modalidades distintas en las actuales constituciones de Paraguay y Bolivia, y opera como límite al poder de reforma, pues implícitamente faculta a la rama judicial, a los jueces, a decidir si determinada alteración del texto constitucional puede realizarse a través del proceso que se utilizó o que se está intentando utilizar. Es decir, se crea un control de constitucionalidad respecto al proceso aplicable a ciertos cambios constitucionales,
proceso el cual a su vez responde a la sustancia del cambio en cuestión. Mientras más fundamental la sustancia, más participativo y deliberativo el proceso requerido. En el tercer método de limitar el poder de reforma, sin embargo, los jueces asumen un papel todavía más protagónico. Así, ante la ausencia de cláusulas pétreas o de distinciones entre tipos de cambios constitucionales, el juez constitucional, en este tercer método, se impone a sí mismo la tarea de identificar límites implícitos al poder de reforma. Es decir, aquí estamos hablando de constituciones que no tienen cláusulas pétreas, no contienen límites explícitos al cambio constitucional, tampoco contienen distinciones entre distintos tipos de cambios, sino que el juez constitucional mismo se impone a la tarea de identificar límites implícitos al poder de reforma. Esta doctrina tiene sus orígenes en la jurisprudencia de la Corte Suprema de India, la cual en un famoso caso decidido en 1973, llamado Kesavananda Bharati versus Kerala, determinó que si bien el Parlamento de India tenía la facultad de enmendar cualquier disposición de la Constitución de 1950, dicho poder de reforma no se extendía, dijo la Corte Suprema de India, no se extendía a suprimir lo que los jueces llamaron la estructura básica de la Constitución, la cual se declaró legalmente inalterable. La Constitución india no tenía cláusulas pétreas, no establecía distinciones al cambio constitucional que implicaran que determinados cambios estaban fuera del poder de la legislatura, pero sin embargo, la Corte Suprema dijo ciertos cambios constitucionales implican una alteración en la estructura básica de la Constitución y dichas alteraciones son legalmente inadmisibles. Dicha determinación de la Corte Suprema India se basó en dos argumentos principales. Primero, dijeron los jueces que enmendar una constitución no podía significar destruir su estructura básica o crear una constitución nueva. Es decir, los jueces mismos desarrollaron esta distinción entre enmendar y adoptar una nueva constitución. No es lo mismo enmendar la constitución vigente que crear una nueva constitución. Segundo, que tanto el preámbulo de la Constitución como algunas de sus disposiciones atribuían una importancia especial a determinados principios, entre los cuales los jueces enumeraron la supremacía constitucional, la forma republicana y democrática de gobierno, el Estado benefactor y la libertad individual, principios que algunos de los jueces determinaron que eran parte de la estructura básica. Y digo algunos de los jueces porque en esta decisión, que tiene más de 800 páginas, hubo 11 opiniones separadas y algunos jueces incluyeron ciertos elementos como parte de la estructura básica, otros jueces incluyeron otros. Aún teniendo sus orígenes en India, es en el constitucionalismo latinoamericano en donde la doctrina de los límites implícitos ha recibido el tratamiento jurisprudencial más interesante y ha sido llevada a sus últimas consecuencias. Esto puede claramente observarse en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, país en donde han ocurrido la mayor parte de los desarrollos en torno a la doctrina de los límites implícitos. La adopción de esta doctrina en Colombia tuvo desde el comienzo dos obstáculos principales. No solo la Constitución de 1991 no contiene cláusulas pétreas, sino que la misma establece en su artículo 241 que la Corte Constitucional podrá, y cito, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. Solo por vicios de procedimiento en su formación. Sin embargo, esto no impidió que en el año 2003 la Corte adoptara la mencionada doctrina en su sentencia 551. En ese caso, el cual trataba de un intento de reforma mediante el proceso de referendo, la Corte mostró que los vicios procesales y el contenido de una reforma constitucional no están tan separados como pudiera parecer a primera vista. Es decir, para saber si existe algún vicio de carácter procesal, es necesario establecer si el órgano que se propone introducir en el texto constitucional determinado contenido posee la competencia para ello. En ese sentido, arguyó la Corte cuando el artículo 241 establece que ese organismo
solo pasará juicio sobre los vicios de forma y procedimiento de los actos reformatorios de la Constitución, necesariamente le confiere el poder de examinar si el titular del poder de reforma se excedió en sus facultades al intentar dar vida a un contenido que no estaba autorizado a adoptar, incurriendo así en vicios de competencia. El problema es que aun si uno acepta esa tesis, resulta necesario enfrentar el hecho de que al no contener cláusulas pétreas, límites explícitos al cambio constitucional, la Constitución de 1991 parece establecer un poder de reforma libre de todo límite competencial, autorizado a introducir en la Constitución cualquier contenido. La respuesta de la Corte sobre ese punto fue: el poder de reforma, por ser un poder constituido, necesariamente viene acompañado de límites competenciales, porque, estimó la Corte, solo el titular del poder constituyente, el pueblo, puede legítimamente llevar a cabo cambios tan fundamentales que impliquen la adopción de una nueva Constitución. En otras palabras, y cito a la Corte Constitucional de Colombia, la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad. Conforme a esa concepción, el poder de reforma puede alterar cualquier disposición constitucional siempre y cuando se conserven los elementos esenciales que definen la identidad de la Constitución vigente. En el contexto colombiano, esos elementos, según se desprende de algunas decisiones de la Corte, incluyen el Estado social de derecho, la democracia participativa y pluralista, la supremacía constitucional, el principio de la separación de poderes, el bicameralismo, y estos son ejemplos que surgen de varias sentencias dictadas entre el 2005 y el 2008. Conforme a la doctrina de los límites implícitos al poder de reforma, suprimir cualquiera de esas decisiones o elementos esenciales equivaldría a sustituir la Constitución y, por lo tanto, sería constitucionalmente inadmisible, porque un órgano reformador, un poder constituido al cual le ha sido otorgado el poder ordinario de reformar la Constitución por la Constitución misma, no puede sustituir esa Constitución por otra nueva, conforme a esta visión. Ahora bien, una de las más importantes diferencias entre la doctrina de los límites implícitos desarrollada por la Corte Suprema de India y la desarrollada por la Corte Constitucional de Colombia, que a su vez poco a poco ha ido migrando a otros países de la región, emana precisamente del énfasis en la distinción entre un poder de reforma limitado, un poder de reforma limitado y un poder constituyente ilimitado. Y es que en constituciones que crean una apertura para el ejercicio del futuro del poder constituyente a través de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, dicha distinción tiene importantes implicaciones teóricas y prácticas. Es decir, la distinción descansa en la idea de que atribuirle al poder de reforma a las instituciones ordinarias del gobierno un poder de reforma ilimitado, lejos de significar el empoderamiento del pueblo y la radicalización de la democracia, equivale a privar a los ciudadanos de sus poderes soberanos y entregárselos a las instituciones gubernamentales ordinarias. Pero a la misma vez, si esa distinción se toma en serio, como aparenta ser el caso de las nuevas constituciones latinoamericanas, el orden constitucional viene también llamado a proveer al pueblo con los mecanismos democráticos para, de ser necesario, llevar a cabo los cambios constitucionales que se han colocado fuera del alcance del proceso ordinario de reforma. La Constitución de India, por ejemplo, no contiene ningún mecanismo como ese. Es decir, cuando la Corte Suprema de India dice ese cambio es ese intento de reformar la Constitución es inconstitucional porque implica una alteración de la estructura básica de la Constitución, ahí se acabó la discusión, porque no existe la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente investida con la facultad de ejercer el poder constituyente del pueblo para llevar a cabo cambios que impliquen la adopción de nuevas constituciones. En este sentido, lejos de abrazar la idea de una constitución perpetua, estos nuevos órdenes constitucionales en América Latina asumen que solo el pueblo, actuando a través de procedimientos altamente participativos y deliberativos como la Asamblea Constituyente, tiene el derecho a adoptar una constitución nueva. Conforme a esa perspectiva,
evitar los peligros de la reforma constitucional no requiere de constituciones impermeables al cambio, sino en impedir que los poderes constituidos invadan el terreno del poder constituyente. Muchas gracias.